aparte de amarnos, aparte de compartirnos su gracia, su gloria y su verdad, Él mismo nos ha también compartido de su unción. En Juan, en primera de Juan, dice el Señor que nosotros tenemos la unción del Santo. Imagínese usted eso. Nosotros no podemos estar tristes en ningún momento. No podemos estar en ningún momento con tribulación y angustia permanentes, sino que esto es parte del todo creyente. Tenemos su amor, tenemos su llamado y tenemos su unción. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir? Nada. Lo tenemos todo en Dios. Lo tenemos todo en Jesús. Imagínense, amados hermanos, he querido poner esta base antes de comenzar el mensaje de Dios, porque es importante que lo entendamos, que esto aparte que lo entendamos, que estemos convencidos de esto. Dios nos ama, nos ha compartido su propósito y tenemos su presencia, tenemos la unción del Santo. Pero desafortunadamente hemos pasado y hemos caminado por ciertas situaciones en las cuales nos vemos impedidos para cumplir el propósito de Dios. ¿Recuerdas que el Señor dijo que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento? Es el deseo de su corazón, es el anhelo de alcanzar a toda criatura. Él nos dice también ir y hablarle, a predicarle a toda criatura las buenas nuevas del Evangelio. Qué buena noticia del Evangelio. Jesucristo murió por ti, por mí, por nuestros pecados, por todo el mundo. Fue sepultado y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Ese es el Evangelio. Predicándolo con poder, con testimonio, para la alabanza de su gloria. No hay mayor milagro, hermanos, más que ver convertir el agua en vino o resucitar a un muerto. El mayor milagro es ver una vida transformada por el poder y la presencia de Dios. El Señor dice en su palabra que Él se goza en el cielo cuando un pecador se arrepiente. El Señor también les dice a sus discípulos: no te maravilles porque los demonios se sujetan a ti, sino que gózate porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Oye, qué buena noticia. Qué buena noticia es el Evangelio. No nos hace falta nada. Dios ya lo hizo todo por nosotros. Él sufrió lo que nosotros debimos haber sufrido. Él fue golpeado cuando tú y yo deberíamos haber sido golpeados. Él fue vituperado, Él fue humillado por ti y por mí, por amor. Por eso nosotros nos gozamos en su presencia. Por eso nosotros oramos con Él y nos anhelamos estar en su gloria. No podemos estar estáticos. No podemos estar pasivos ante la gloria de Dios, ante el llamamiento de Dios y ante su propósito. Predicar el Evangelio, conocer la palabra, tener fe constante. Es precisamente lo que Dios nos quiere hablar hoy. Y en el transcurso de esta semana, mientras yo leí el pasaje que ahorita vamos a ver, Dios me hablaba y era algo que trabajaba en mi corazón también, porque Dios necesita que nosotros nos pongamos en sus manos y que algo nos pase, algo divino, algo del cielo nos suceda, para que nosotros de una vez por todas nos convenzamos de que su Espíritu Santo está en nosotros. Algo divino debe de sucedernos. Esto no es de nosotros, es un don de Dios. Lo que tiene que pasarte a ti y a mí es algo de fundamental importancia. ¿Estás de acuerdo? ¿Quieres conocer qué es? Sí se puede. Quiero decirte que sí se puede. Así que voy a invitarte a que abras tu Biblia en Juan
en el capítulo 3. Juan, capítulo 3. ¿Ya lo tienes? Ok. Sí, bueno. Juan, capítulo 3. ¿Sí? Ok. No funciona esto. Perdón. ¿Me ayudas? Hubiera preferido tener las manos libres para manejar mi Biblia, pero las voy a tener ocupadas. Ok, ¿ahí estamos? Juan capítulo 3. Aquí hay una historia muy conocida por todos nosotros. Vamos a ver. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, le dijo: de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, te es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Le preguntó Nicodemo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió: ¿tú eres el maestro de Israel y no sabes esto? Esa es una historia muy conocida. Seguramente la has leído cientos de veces. A lo mejor la has escuchado predicar, la has leído en algún libro, has visto hasta películas. Pero quiero pedirte en el nombre de Jesús que la familiaridad que tienes con este texto no te haga pensar que conoces lo que está pasando aquí. Porque el Señor nos quiere mostrar algo que está sucediendo aquí y que a lo mejor no hemos captado. Y es precisamente lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. A veces la familiaridad que tenemos con algún pasaje de las Escrituras nos hace caer en el menosprecio o en la indiferencia. Pero yo quiero en el nombre de Jesús decirte que todos tus sentidos estén aquí ahora. Que aquietes tu alma, que apagues tu celular y que nada ni nadie te esté interrumpiendo. Tienes autorización santa de meterle un codazo al que se esté durmiendo. Si eres joven, métele un zape al joven. Y con mucho amor, dale un codazo a aquel que se esté durmiendo. Esto es de vital importancia. ¿Estás de acuerdo? Es de vital importancia. Ahí la tienes aquí. Con mucho amor, dile. Con mucho amor. ¿Ok? Antes de explicarte este texto, permíteme hablarte algo acerca de Nicodemo. Nicodemo era un judío de nacimiento. Su nombre de origen griego, Nicodemo,
significa victorioso entre la gente. Él era un fariseo, era una persona altamente religiosa, era una persona que constantemente guardaba la ley ceremonial y que era muy celoso de las tradiciones. Él conocía de la A a la Z el Antiguo Testamento, principalmente la Torá. Este era un hombre en el cual su fachada, su aspecto imponía autoridad, imponía sabiduría, imponía muchas cosas. Este Nicodemo no solamente era un fariseo, sino que era un principal entre los judíos. Esto quiere decir que era parte del Sanedrín, del Concilio Supremo. Entre aquella época había unos 6,000 fariseos, dicen los historiadores. Y solamente un puñado de esos fariseos llegaban a estar en ese concilio, a decir 71. No todos llegaban a ser de los principales en el Sanedrín. Entonces Nicodemo era una persona con un profundo conocimiento de las Escrituras. Nicodemo era una persona que se guardaba hasta en lo más mínimo detalle de la ley de Moisés. Ustedes se imaginarán a Nicodemo caminando entre la calle y podrán ver una persona que no se junta con la chusma. Era una persona que se guardaba de no tocar lo impuro porque también se podía contaminar. Era una persona que a lo largo de los años formó una imagen ante el pueblo y formó una moralidad, algo que imponía a la gente. Al ver a Nicodemo, decir: wow, ese hombre realmente es un santo. A los ojos de los hombres, Nicodemo era un creyente modelo. A los ojos de los hombres, Nicodemo era un ejemplo de sabiduría y de pasión. Nicodemo era un hombre que era muy celoso de las tradiciones. Él guardaba celosamente el Shabbat, guardaba todas las fiestas. Tú tenías alguna duda y tenías que ir a Nicodemo y él te iba a dar exactamente la palabra que tú necesitabas. A lo largo de los años, Nicodemo se formó esta gran imagen en sí mismo. La gente lo respetaba, pero Nicodemo dependía de lo que él había formado en sí. Él vino a Jesús una noche. Podrías leer muchas páginas, inclusive libros, de por qué vino Nicodemo de noche a Jesús. Algunas personas dicen que la noche reflejaba su pecado. Algunas otras personas dicen que la noche significa la oscuridad en la cual Nicodemo estaba, a pesar de su reverencia a Dios. La realidad es que a lo mejor, posiblemente, Nicodemo, para guardarse precisamente de la ley, no era muy conveniente verlo con un separatista, con alguien que estaba revolucionando la religión. Entonces no era muy conveniente acercarse a una persona como Jesucristo y prefirió hacerlo de noche. Puede ser una posibilidad. La realidad es que no estamos seguros del por qué vino de noche, pero yo te quiero decir que cualquier momento es bueno para acercarse a Jesús. Hoy es un buen momento para que tú y yo nos acerquemos a Jesús. A lo mejor nos hemos hecho una imagen también nosotros. Servimos en la iglesia, posiblemente guardamos la moralidad y guardamos cierta imagen y la gente tiene un concepto de nosotros. Pero realmente algo tiene que sucedernos, como le va a suceder a Nicodemo. Empieza a trabajar
con esta historia en tu vida. Yo me vi en esta vida y entendí, y espero en Dios que tú también entiendas. No es suficiente hacerse una imagen ante los hombres. Es preferible tener una buena opinión de parte de Dios que de cualquier hombre. Ven a Jesús. Ven a Jesús como lo hizo Nicodemo. Él vino a Jesús y le dijo esas palabras: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si Dios no está con él. Las palabras de Nicodemo nos revelan otra cosa más de Nicodemo. Nicodemo no conocía realmente quién era Jesús. Nicodemo tenía una idea equivocada de quién era Jesucristo. Quiero decirte que Jesús no solamente es un maestro de Dios. Jesús es Dios mismo enseñando a la gente. Jesús no solamente es una persona en la que Dios está con él. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es Dios. Y Nicodemo no estaba entendiendo quién era Jesucristo. Esa visión distorsionada de Jesús, mezclada con esa fachada de religiosidad, le tenía que suceder algo a Nicodemo. Era necesario que Jesús se encontrara con él, o él con Jesús, pero algo tenía que pasarle. Vamos a leer más. Versículo 3. Así vamos a estar hasta el versículo 10. Y permítanme hacer eso. Versículo 3. Jesús le respondió: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ni siquiera ver el reino de Dios. Nicodemo, el fariseo, se acercó a Jesús y le dijo esas palabras, lo reconoció, pero Jesús ignoró sus palabras, no le impactó su apariencia. A Jesús no lo opacó lo que Nicodemo hacía o sabía o parecía hacer. A Jesús no lo impactó, él ignoró su saludo. Jesús no le dijo: oh Nicodemo, qué bueno que viniste. No, Jesús ignoró totalmente eso y atravesó completamente la fachada que Nicodemo se había formado por tantos años. Jesús atravesó sus pensamientos, atravesó su corazón y le dice estas palabras: de cierto te digo. En el Antiguo Testamento los profetas decían: así dice Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Verdad que sí? Bueno, Jesús no tenía necesidad de decir: así dice Jehová, Dios de los ejércitos. Él es Jehová, Dios de los ejércitos. Por eso Jesús decía: de cierto te digo, en verdad te digo. Haz de cuenta que él saca un plumón, un marcatextos divino y lo resalta. Pon atención en esto. Es importante, cada vez que Jesús dice de cierto, nosotros debemos de poner mucha atención a lo que Jesús está a punto de decir. Jesús está diciendo: pon atención a lo que voy a decir. Y dice esas palabras: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús estaba atravesando el corazón de Nicodemo. Ni siquiera Nicodemo había preguntado nada y Jesús ya le estaba respondiendo.
¿Sabes por qué? Porque Jesús es Dios y conoce el corazón, lo más profundo, lo que nadie sabe, lo que nadie conoce, Jesús lo conoce. Lee conmigo, ahí arribita donde estás, en el capítulo 2, en el versículo 23. ¿Lo tienes? Sí. Mira lo que dice. Capítulo 2, versículo 23 de Juan. Ahí arribita, juntito. Mientras estaba en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se confiaba de ellos, porque los conocía a todos. Y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre. Somos cartas abiertas delante de Dios. Nos acercamos a Jesús, les decimos algunas cosas al Señor, pero la respuesta que Jesús te da o la palabra que Jesús te da a veces no es la que tú esperas, no es la que yo estoy esperando. El Señor sabe qué palabra tiene que darte. En este caso, y vamos a tomar esta palabra para nosotros también. Por ahí dicen que en todo cristiano hay un Nicodemo dentro. Tomemos esta palabra. El Señor dice: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa expresión, nacer de nuevo, anoxen en griego, no solamente quiere decir nacer por segunda vez, no solamente quiere decir nacer otra vez, quiere decir nacer de arriba, nacer de lo alto. Algo divino tiene que sucedernos para nosotros poder entender el cambio que Dios quiere hacer. No es de nosotros. El nuevo nacimiento no lo provocamos nosotros. El nuevo nacimiento es hacia nosotros, de Dios hacia nosotros. No lo podemos lograr con buenas apariencias. No lo podemos lograr con formar una idea falsa o una idea distorsionada de Jesús. No podemos nacer de nuevo así. Tenemos que nacer de nuevo por medio de una acción divina de parte de Dios. Nacer de nuevo es la intervención sobrenatural del Espíritu Santo operando en el corazón del creyente para transformar su vida, sus pensamientos, sus pasiones, sus emociones y dirigirlas hacia Dios. Eso es nacer de nuevo. Es implantar la vida de Dios donde había muerte y vivir la vida de Dios. Métanle un codazo ahí. Abusados. A mí una vez me regalaron una resortera y no la traje. Se me olvidó. Pero con esa resortera yo le tiraba las lagartijas y les daba. Y bueno, y tenía buena puntería yo con la resortera. Bueno, para la otra vez que me inviten, la traigo. ¿Te estás gozando? Amén. Qué bueno. Yo también. ¿En qué me quedé? Sí. Nacer de nuevo es la acción divina, sobrenatural del Espíritu Santo implantando vida en el hombre. El hombre no se regenera a sí mismo, es Dios regenerando el interior del corazón del hombre. Es una acción divina y eso nos tiene que suceder a nosotros. Seguimos adelante. Versículo 4.
Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo, recuerda, es un hombre conocedor de las Escrituras. Nicodemo no es una persona ignorante. Quiero decirte que un hipócrita sabe que es hipócrita. Un hipócrita juega este juego. Él sabe que es hipócrita, pero usa pretextos para encubrir su hipocresía. Nicodemo es una persona conocedora de las Escrituras, y si ustedes tuvieran la oportunidad de leer los libros hebreos, en los libros hebreos se utilizan muchas analogías, y el Señor Jesucristo está usando una analogía, un ejemplo del nacimiento físico. Nicodemo estaba entendiendo perfectamente lo que Jesús le estaba diciendo, pero Nicodemo se hizo el occiso. Nicodemo se hizo como el que no sabía, como que ¿qué me estás diciendo? Lo que pasa es que Nicodemo se sintió desnudo, hermano. Nicodemo estaba totalmente desarmado en ese momento cuando Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo, porque si no, no vas a ver el reino de Dios. Es un juego que ellos juegan. Es un juego que ellos manejan bien. Pero Jesús no estaba dispuesto a abandonar la charla. Jesús no estaba dispuesto a abandonar ni cambiarle el tema. Mira lo que dijo Jesús. Versículo 5. Respondió Jesús y volvió a sacar el marcador divino, el marcatextos, y le dijo: de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede. Ahora no puede ni siquiera ver. ¿Entiende? No puedes ahora ni entrar en el reino de Dios. Es increíble lo que Jesús estaba haciendo con Nicodemo. Sabes que Jesús conoce todo desde la eternidad. Él sabe quién se va a salvar, Él sabe quién no se va a salvar, Él sabe quién lo va a recibir, quién lo va a aceptar, quién lo va a rechazar. Él sabe. Jesús pudo haberle dicho a Nicodemo: ¿sabes qué, Nicodemo? Yo sé el plan contigo, pero Dios nos quiere hablar a nosotros también, a su pueblo, a través de este diálogo. Jesús le dijo: no vas a poder ni siquiera entrar en el reino de Dios. Y ahora utiliza otra analogía: el agua y el Espíritu. Aquí, amados hermanos, el Señor no está hablando. Recuerda que Él está hablando con un fariseo conocedor, sabio en las Escrituras, letradísimo. Y cuando el Señor le está diciendo: no puedes, tienes que nacer del agua y del Espíritu, lo que el Señor le está diciendo: tú tienes que ser purificado y tu corazón tiene que ser cambiado. Él no está hablando del bautismo en agua cristiano, porque pues ni siquiera todavía. Y Él no está hablando tampoco del Pentecostés, porque ni siquiera ocurría. Está hablándole a una persona que conoce el Antiguo Testamento. Ven conmigo a Ezequiel 36. Versículo 25. Ezequiel 36. Ezequiel 36, versículo 25. De eso estaba hablándole Jesús, y Nicodemo sabía lo que Jesús le estaba diciendo. Gracias, ya tengo dos.
espérame. ¿Lo tienes? 36:25. Dice así: esparciré sobre ustedes agua limpia y serás purificado de todas sus impurezas, y de todos los ídolos los limpiaré. 26. Les daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que andes en mis estatutos, y guardarán mis preceptos y los pondrán por obra. Regresa conmigo a Juan. El Señor utilizó la analogía del nacimiento físico. El Señor utilizó una analogía del agua y del espíritu. Nicodemo sabía lo que Jesús le estaba diciendo. Era necesario que algo sucediera en la vida de Nicodemo. Nicodemo, recuerda, es un hombre que nació para seguir el ritual, para respetar las ceremonias, para respetar las escrituras. Pero él estaba alejado del propósito de Dios. Él estaba alejado del corazón de Dios. Él conocía a Dios de mente, pero no conocía a Dios en forma personal. Hoy es nuestro día que nosotros volvamos a Jesús, entendamos que Dios no está aquí, Dios está acá, y Él quiere limpiarnos, y Él quiere santificarnos, y quiere purificarnos por medio del agua y del Espíritu, por medio de su palabra, por medio de su presencia. Ya no debemos de tener formas, ya no debemos de poner fachadas. Posiblemente hay alguien aquí que no haya nacido de nuevo y esté sirviendo. Estoy seguro que está pasando esto acá. Hay evidencias, hay cosas que son, recuerda que somos casas abiertas. Estoy seguro que aquí hay gente que no ha nacido de nuevo, y es importante que atendamos el consejo de Dios. Es importante, es fundamental, porque el Señor dice: no vas ni siquiera a ver el reino de los cielos. Si sigues en tu mente necia, porque piensas que sabes, pero 2 Corintios 2:8 dice que el que piensa que sabe, no sabe nada. Si tú piensas que eres, pregúntale a Dios mejor. ¿Cuál ha sido tu testimonio? ¿Cómo ha sido tu vida por esa transformación, esa regeneración? Hombre, si ni siquiera llegas temprano, no hay compromiso. Nos hemos formado una gran fachada. Tienes que nacer de nuevo. El Señor en el versículo 6 le habla a Nicodemo, le dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Punto, se acabó. Finito. Lo que tú generas en tu carne es de tu carne. Pero lo que tú generas en el Espíritu de Dios es espiritual. Ese espíritu permanece, es ilimitado, es inagotable. Lo humano tiene límites, lo humano cansa, lo humano desgasta, lo humano choca. Pero lo que viene de Dios permanece para siempre. No te maravilles, versículo 7. No te maravilles que te dije esto, que te es necesario nacer de nuevo. No te sorprendas. Para esto Nicodemo estaba con la boca abierta, así como están algunos ahorita. Así que, ay.
No te sorprendas de que te estoy diciendo tienes que nacer de nuevo, te es necesario nacer de nuevo. Qué linda es la palabra de Dios, ¿no? Gloria a Dios. El viento sopla de donde quiere, versículo 8, y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene, ni de dónde va, ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. El Señor vuelve a hablarle a Nicodemo con otra analogía. Ahora utiliza un ejemplo del viento. Lo que Dios le está diciendo aquí a Nicodemo, ¿sabes? La obra del Espíritu tú no la puedes ver. La obra de que hace el Espíritu, la regeneración del Espíritu, tú no la puedes controlar. Tú solamente ves los efectos. Tú solamente ves la transformación, pero no puedes controlarlo, no puedes manipularlo, no puedes decir al Señor, sí Señor, esto sí me gusta, pero esto no me gusta. No puedes hacer trato con Dios y decir, sí Señor, yo voy a vivir así, pero esto no. No podemos controlar al Espíritu de Dios, no lo podemos controlar. Él dice en su palabra, lo que yo quiero hacer, eso voy a hacer. Yo voy a tener misericordia con el que yo quiera tener misericordia. No lo podemos controlar, podemos ver su efecto. Solamente podemos decir, Señor, ten misericordia de mí. Límpiame, lávame, transfórmame. Así es todo el que nace del Espíritu. Una persona convertida al Señor, una persona comprometida a Dios, es mucho más que una persona que asiste, se sienta, oye y se va. Es una persona que está metida a ver qué aporta, qué ayuda, en qué bendice, guardando siempre su corazón, tratando de hacer las cosas correctamente en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios, no en nuestras fuerzas. Recuerda, nuestras fuerzas son limitadas, pero el Espíritu nos impulsa. Recuerdas que Dios te ama. Recuerdas lo que te dije al principio. Él te eligió, se dio por ti y por mí, nos dio un propósito. No podemos abandonar. Lo que nosotros recibimos es valiosísimo. Lo que nosotros recibimos es a Jesucristo, es valiosísimo. Él nos compró a precio de sangre. No podemos menospreciar esto. Es enormemente valioso. Ninguno de nosotros pudiera haber dado nada por eso. Por eso fue necesario que dijera Dios, me voy a hacer hombre. Nadie lo puede pagar, se los voy a regalar. Voy a darme a mí mismo por ellos, por amor, a mí mismo. Voy a entregarme y voy a dar mi vida y vaciar mi sangre para que ellos puedan tener acceso a una vida abundante. Versículo 9. Le preguntó Nicodemo, ya desarmadísimo, ya totalmente Nicodemo no sabía por dónde, qué decir. Nicodemo seguramente hizo esta pregunta y precisamente a lo mejor la estás haciendo tú también. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿De qué manera puedo cambiar mi vida? ¿De qué forma puedo cambiar mi vana manera de vivir a una vida que Dios le agrada? ¿Cómo lo puedo hacer? Jesús le respondió, tú eres el maestro de Israel y no sabes esto. Nicodemo tenía un servicio activo dentro del pueblo.
recuerda que eran casi 6,000 fariseos y solamente unos pocos de ellos servían. Nicodemo era una persona que estaba constantemente yendo a la sinagoga, yendo al Sanedrín, constantemente estaba recibiendo palabra, constantemente estaba impartiendo palabra. Pero Nicodemo no había nacido de nuevo, no conocía a Jesús, no había vida en Nicodemo. Jesús constantemente, usted puede corroborar esto en los evangelios, constantemente Jesús tenía enfrentamientos contra los fariseos. Jesús tenía a estas personas como un árbol con hojas, pero sin fruto. Eso es lo más mínimo que Jesús, lo más suave que Jesús pudo decir de ellos, pero Jesús fue más fuerte. Jesús les dijo: ustedes son hijos del infierno que producen hijos del infierno. Jesús les dijo también: ustedes son tumbas vacías, tumbas blancas, porque por dentro están podridos. ¡Qué palabras tan fuertes! ¡Qué palabras tan fuertes que nos estremecen nuestro espíritu! ¿Sabes que este libro hermoso no es para tenerlo en un librero? Es para conocerlo, vivirlo, proclamarlo. Nicodemo decía: ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo cambiar esto? ¿Cómo puedo remediar esto? ¿Sabes que hubo 2 fariseos que se acercaron a Jesús y fueron transformados? Uno de ellos, del que no te voy a hablar muy ampliamente, pero uno de ellos fue Pablo. Pablo decía: yo soy de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, celoso de las tradiciones, ¿verdad? Y Pablo tuvo un encuentro con Jesús y su vida fue transformada. Después Pablo decía: todo lo que yo formé, todo lo que yo sabía, todo lo que yo hice, todo lo que yo servía, lo tengo por basura. Filipenses 3:8. Todo lo tengo por basura. Ahora lo que me importa es seguir a Cristo. Todo lo he dejado atrás por seguir a Cristo, por tener mi fe en Cristo, por sentir lo que sintió Cristo, por tener la pasión de Cristo, por tener los deseos de Cristo, por vivir lo de Cristo, no lo mío, vivirlo de Cristo. ¿Recuerdas? Pablo dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pablo había sido regenerado por el poder de su espíritu. Nicodemo, después de este encuentro, después de un proceso largo, tal vez unos días, unas semanas, tal vez, no sé cuánto tiempo pasó, pero Nicodemo empezó a ver los efectos de la regeneración. Ven conmigo a Juan, a ver si lo recuerdo. Juan 7. Juan 7, versículo 47. ¿Lo tienes? Después de este encuentro, Nicodemo empezó a ser regenerado por ese encuentro glorioso que estuvo aquella noche con Jesucristo.
Versículo 47 de Juan 7. Dice: entonces los fariseos le preguntaron: ¿también ustedes han sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta gente que no sabe la ley es maldita, decían algunos. Pero les dijo: meten un codazo al que se está durmiendo. Pero Jesús, Nicodemo les dijo: el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre así primero? ¿No lo oye y no sabe lo que ha hecho? Nicodemo ahora defendiendo a Jesús. Ellos le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Nicodemo ahora, dejando atrás su forma de pensar, su forma de ser, ahora se volvía a Jesús y en ese juicio le decía a los fariseos: oye, como que no es muy justo que esto se haga, nuestra ley no lo aprueba, defendiendo a nuestro Señor Jesucristo. Y aquellos decían: bueno, ¿qué? ¿Tú también eres Galileo o qué? ¿Eres seguidor de este o qué? La regeneración es posible. Ser cambiado, transformado por el Espíritu Santo es posible, es muy posible, es real, es real. Vamos a Juan capítulo 19, versículo 38. Juan 19, 38. Ya cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, dice ahí: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces fue y se llevó el cuerpo de Jesús, y vino también con él, ¿quién? Nicodemo vino con José de Arimatea, el que antes había visitado a Jesús de noche. Lo remarca así para que no nos confundamos, que era otro Nicodemo. No, era el mismo Nicodemo, el mismo que se encontró con Jesús, el mismo que Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo. Estaba defendiendo a Jesús y estaba ahí con Jesús en su muerte. Trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según la costumbre judía de sepultar. Nicodemo había sido regenerado. La palabra de Dios, amados hermanos, a veces es dura. A veces es difícil de entenderla, pero tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos da la esperanza bienaventurada. Tenemos un cómo sí se puede, porque sí se pudo con Nicodemo. Y si Nicodemo cambió, también puedo cambiar yo, también puedes cambiar tú. Pablo fue transformado, Pedro fue transformado, todos fueron transformados cuando se encontraron con Cristo. La tradición dice acerca de Nicodemo que él, después de que aceptó al Señor Jesucristo en su corazón, entendió el amor de Dios por su vida.
Lo corrieron del Sanedrín. Lo expulsaron. La tradición dice que Nicodemo, después de ser tan rico y poderoso, tan afamado, tan admirado, a Nicodemo lo rechazaron. Nicodemo se volvió extremadamente pobre, lo perdió todo, pero no perdió su alma. La tradición dice que Nicodemo y su hija un día andaban buscando entre la basura algo que comer, porque nadie les prestaba ayuda. Después de que él se hizo un creyente en Jesucristo, un seguidor de Jesucristo, nadie le prestaba alguna ayuda a Nicodemo. Este Nicodemo está dentro de la lista de Hebreos 11, que dice estos hombres que no eran dignos del mundo. Murieron vituperados, apedreados, cerrados en medio, del cual el mundo no era digno de ellos. Nicodemo era un hombre que murió como mártir, entregó su vida dando testimonio de que Jesús vive, reina y es poderoso para cambiar y transformar las vidas. Hoy tú y yo nos podemos preguntar cómo, David, dinos cómo se puede hacer esto. ¿Cómo puedo de una vez por todas cambiar mi forma de pensar, mi forma de ser? La verdad es que yo no te puedo dar ninguna respuesta, porque eso no es humano, eso es divino. Amén. Recuerda esto: escudarse bajo una fachada falsa, tener una imagen distorsionada de Jesús, te va a provocar que no entiendas lo que necesitas. Yo no te puedo dar la respuesta, el pastor no te puede dar la respuesta. Aquí hay un Dios que si tú le preguntas te va a dar la respuesta que necesitas. ¿Cuántos pueden decir amén? Ven conmigo a Juan 5:24. ¿Quieres respuestas? ¿Quieres saber cómo? ¿Cómo cambiar? ¿Cómo decirle a la enfermedad ya basta? ¿Cómo decirle al odio vete de aquí? ¿Cómo decirle a los pensamientos impuros ya basta? Ponerle un alto a la desobediencia, ponerle un alto a la rebeldía, al desamor. ¿Quieres saberlo? Juan capítulo 5 versículo 24. De cierto te digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto te digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener la vida en sí mismo, y además le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Quieres respuestas? Cree en el Señor Jesucristo. Recibe la vida de Jesús. Interésate por Jesús. Agrada a Jesús. Ten fe en Jesús. Espera en Jesús. Conoce a Jesús. Acércate a Jesús. Inúndate de Cristo. Que sea Cristo en lo que te apasione y no otra cosa. Que tus sueños sean los sueños de Cristo, no tus propios sueños. Que tus deseos sean los deseos de Jesús, no tus deseos. Acércate a lo que Jesús está
Perdón, primera de Pedro 1:3. ¿Lo tienes? Amén. Subráyalo ahí en tu Biblia. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para todos nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Por lo cual vosotros se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual es perecedero, se prueba por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vosotros que los amáis sin haberlo visto, creyendo en Él, aunque ahora no lo veas, se alegras con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. La fe es un instrumento de Dios, el cual te va a llevar a una regeneración completa. Pero no solamente creer. Ven conmigo al versículo 22 de Primera de Pedro. Sáltate tantito ahí al versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. ¿Lo tienes? Al obedecer la verdad mediante el Espíritu, y habiendo sido purificado nuestras almas para el amor fraternal no fingido, amaos unos a los otros con entrañable amor de un corazón puro, pues habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la palabra que por el Evangelio te he anunciado el día de hoy. La fe y la palabra de Dios provocan una regeneración en tu interior, porque ambas proceden de lo alto. ¿Quieres más respuestas? Búscalas. El que me busca me encuentra. Amén. Al que toca se le abre. Al que pide se le dará. Dios es bueno. Dios es bueno. Y tú y yo estamos aquí por gracia de Dios y para la gloria de su nombre. Ponte en pie, por favor. Dios se ha manifestado en amor para con todos nosotros el día de hoy. El poder que viene de lo alto está gratuitamente hoy enfrente de ti. Hoy está enfrente de ti. Está el dador de la vida, el autor y consumador de la fe, y tiene un nombre.
Y ese nombre es sobre todo nombre. Y ese nombre es Jesucristo. Te ha llamado y te ha elegido, ha volteado esta tierra y ha metido su mano santa para rescatarnos de la inmundicia. Debes de estar más que bendecido. Pero necesitas buscar de lo alto el nuevo nacimiento. Necesitamos ser regenerados por el poder de lo alto. Quiero decirte que lo tienes todo, amado hermano, lo tenemos todo. Tenemos su amor, tenemos su elección, tenemos su unción, tenemos su palabra. Solamente tienes que humillar hoy tu corazón. Solamente hoy tienes que decir: Señor, haz lo que tengas que hacer conmigo. Cambia mi vida, cambia mi forma de ser, mi forma de pensar. Lo que somos, transmitimos. ¿Qué es lo que estás transmitiendo? ¿Qué es lo que estoy transmitiendo? El poder del Evangelio es glorioso. Y hoy es tu oportunidad. Como Nicodemo, ven ahora a Jesús. Es un buen momento. Es un buen momento para venir al Señor Jesucristo. Cerramos nuestros ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza a ti. Nuestra alma te pertenece a ti. Hoy reconocemos